Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces vamos a ver las etapas de desarrollo según Piaget. Piaget creía que el conocimiento evoluciona a lo largo de una serie de etapas. El pensamiento de los niños en cualquier etapa concreta es cualitativa y cuantitativamente diferente del pensamiento en la que sigue o en la etapa posterior. Hay 4 características de los estadios piagetanos. En primer lugar, la secuencia de aparición de las etapas es invariante. Esto es, los estadios siguen un orden fijo determinado. Lo que les decía, está una secuencia, hay una serie, ¿no? Y entonces tienes que completar los requisitos o prerequisitos de la primera para llegar a la segunda y así sucesivamente. En segundo lugar, existe una estructura de conjunto que caracteriza cada estadio. Entonces, situaciones que la van a hacer única. Y en tercer lugar, los estadios son jerárquicamente inclusivos, esto es, las estructuras de un estadio inferior o anterior se van integrando a la siguiente. A esto se llama evolución, ¿eh? Evolución, cuando sí se va logrando esto. Y el cuarto lugar, la transición entre estadios es gradual. O sea, no se puede dar de golpe, se tiene que ir cumpliendo los prerequisitos de cada uno de ellos. Vamos a ver el primer estadio, el sensoriomotor, del nacimiento a los 2 años. En este estadio, el bebé se relaciona con el mundo a través de los sentidos y de la acción, pero al término de esta etapa será capaz de representar la realidad mentalmente. Los niños desarrollan la conducta intencional o dirigida hacia metas. Por ejemplo, golpear un sonajero para que suene, ¿no? Lo golpean. Es capaz de tomarlo y comenzar a orientar ese movimiento para que suene. También los niños llegarán a comprender que los objetos tienen una existencia permanente que es independiente de su percepción. A esto se le llama permanencia de objeto. Es importante este término. Permanencia de objeto. El objeto existe en sí, ¿ok? Es independiente de la percepción. Ahí va a estar. Además, existen unas actividades que en este periodo experimentarán un notable desarrollo, que es la imitación y el juego. O sea, les haces tú, por ejemplo, algún ejercicio y ellos lo van a repetir, ¿no? A través de la imitación. Hacen mucho estos niños. Ubiquen las edades, ¿eh? Del nacimiento a los 2 años. O sea, en este proceso son capaces de hacer esto. Piaget denominó reacción circular al mecanismo de aprendizaje más temprano. ¿En qué consiste? En una nueva experiencia que es el resultado de la propia acción del sujeto. Circular porque el bebé tiende a repetir los movimientos. Entonces, cuando se dice, ¿qué es la reacción circular? A la repetición de movimientos, ¿no? A la repetición. El niño imita, la niña imita los movimientos y se va reforzando entonces el aprendizaje. Hay 3 tipos de reacciones circulares. Las primarias, que están centradas alrededor del cuerpo del niño. Entonces, por ejemplo, sacar repetidamente la lengua. ¿Los han observado los niños en estas edades que los imitan lo que ustedes hacen? ¿Sí, Cristian? Ruth. Sí. Sí, los van imitando, ¿no? Luego, las reacciones circulares secundarias son aquellas que son dirigidas hacia la manipulación de objetos. Por ejemplo, golpear un objeto.
No les encanta a ¿A los qué niños. edad más o menos es esa? ¿Qué edad? Es de los 0 a los 2 años. Ah, ¿Sí? ¿Les encanta golpear cosas a los niños en esta edad? A ver Sí, qué... también a Sí. la mamá. O Y te que, jalan el cabello, los aretes, y que y ya, te empiezan y así a que ya dar como rompieron, palmaditas. dices, y que ya rompieron la monita de porcelana, a ver cómo suena, ¿no? Ay, hablo, si rompieron el unicornio. No, ok. Y las terciarias que tienen que ver con la exploración de efectos novedosos en el mundo que los rodea. Entonces, golpear un objeto de formas distintas. Estos son las terciarias, o sea, no nada más pegan de una manera, sino golpean de manera diferente, a ver qué pasa, a ver qué suena, exploran de esa forma. Entonces tenemos que el primero estadio es el sensorio motor, pero este tiene algunas partes, ¿no? El primer subestadio, ejercitación de reflejos, del nacimiento a un mes. Cuando Piaget habla de las estructuras de acción, utiliza el término esquema para referirse a cualquier forma de acción habitual, tal como mirar, agarrar o golpear. Los primeros esquemas que posee el niño son los reflejos innatos. Los reflejos implican cierta pasividad del organismo. Este se encuentra inactivo hasta que algo lo estimula. Por ejemplo, le han hecho cosquillas a un bebé. Estamos hablando del nacimiento a un mes. No reaccionan. ¿Qué hace? Nada. ¿Pero qué hace si siente que le pica algo? Solo se mueve así muy Ah, suave o muy despacio. por reflejo. Si le ponen una inyección a un bebé, no se queda impávido, ¿eh? Reacciona, su cuerpo reacciona, ¿sí? A ese dolor. Entonces, pero es de manera refleja, ¿de acuerdo? En lo primero, este primero. En el segundo subestadio, que aparecen las reacciones circulares primarias, es una reacción circular se produce cuando el lactante intenta repetir una experiencia que se ha producido por casualidad. Un ejemplo evidente es la conducta de chuparse el dedo, aunque hay algunos niños más grandes y adultos que siguen chupando, ¿no? Sí saben que hay adultos que se meten el chupete, ¿cómo le llaman? pero eso ya es por regresión, ¿no? Sí, O sea, porque tienen pero se una... quedan en esta reacción, ¿sí? Se quedan en esta reacción. El chupón todavía lo tienen para poderse dormir. Entonces, ¿por qué? Repiten una experiencia, ¿eh? De relajamiento, placentera y todo. Pero de primero, el bebé de 1 a 4 meses busca repetir la experiencia que le causó placer en ese sentido, pero descubierta por casualidad. ¿Ok? En el tercer subestadio aparecen reacciones circulares secundarias de los 4 a 10 meses. ¿Cómo son estas reacciones? Se producen cuando el bebé descubre y reproduce un efecto interesante que se produce fuera de él, en su entorno. Por ejemplo, en algún momento de su actividad puede percibir que al sacudirse o realizar un movimiento más brusco, se mueven y suenan los juguetes que cuelgan en su cuna, de su cuna. Les ponen el carrusel, ¿no? Y de pronto mueve su manita y ¡pum! Ocasionó el movimiento del carrusel y va a buscar hacer esos movimientos para que se reproduzcan lo que lo ocasionó. El cuarto subestadio, coordinación de esquemas secundarios de 10 a 12 meses. En el cuarto subestadio, las acciones se hacen más diferenciadas. Aprende a combinar dos esquemas de acción para obtener un resultado. Por ejemplo, si ponemos un juguete que le interesa al niño detrás de una caja, de modo que no la pueda tomar, combina el esquema de acción de retirar la caja para llegar a coger el juguete. Entonces, hace movimientos
pudiéramos hablar, continuos para obtener el resultado. Le pones en un recipiente, por ejemplo, un juguete y pues busca llegarse, pararse para llegarse el juguete y luego sacar el juguete. Es lo que hace en la coordinación de los esquemas. En el quinto subestadio, reacciones circulares terciarias, experimentan con diferentes acciones para observar diferentes resultados. Por ejemplo, puede darse cuenta al golpear su mesa de juegos que los objetos sobre ella vibran o se caen. Luego puede repetir el golpe varias veces con distinta intensidad o fuerza y observar las diferencias en los efectos. Luego, en el sexto subestadio, comienzo del pensamiento más estructurado de los 18 a los 24 meses. Los niños parece que piensan las cosas más antes de actuar. Por ejemplo, enfrentando a sacar una bolita del interior de una caja parcialmente abierta, de modo que la bolita no pasa por la abertura. Puede intentar diferentes cosas. Introducir un dedo, por eso hay muchos accidentes así, que se quedan sus deditos atorados, la manita atorada, para tratar de sacar, por ejemplo, la bolita, o dar la vuelta a la caja para hacer caer la bolita. Sacuden las cosas, ¿sí? O sea, ya no nada más observan, sino intentan hacer diferentes movimientos para obtener el resultado, ¿no? Que es sacar lo que quieren, obtener lo que quieren. ¿Cuáles son las competencias básicas adquiridas en este estadio? Durante el periodo sensorio-motor, el niño aprende los esquemas de dos competencias básicas: la conducta orientada a metas y la permanencia de los objetos. La adquisición de una conducta orientada a metas es la evidente transición del lactante de la conducta refleja a las acciones orientadas a una meta. El lactante tiene hambre, ¿a dónde orienta su acción? Su acción refleja cuando lo tienen alzado en los brazos de la mamá. ¿A dónde se orienta? Su boquita, ¿qué busca? El pecho. El pecho. Y si lo tiene el papá también, o sea, es un acto reflejo, ¿no? Pero cuando ya maduró en esta etapa sensorio-motor, ¿qué busca? El vive. ¿Y lo detiene o no lo detiene el vive para tomárselo? Sí. Sí, ya entonces él quiere eso y sabe cómo sujetarlo y lo lleva a su boca para satisfacer. Entonces ya viene una estructuración de su pensamiento para satisfacer una necesidad. Desarrollo de la permanencia de los objetos. Es el conocimiento de que las cosas siguen existiendo aun cuando ya no las veamos ni las manipulemos. Hagan este ejercicio si tienen a un niño de esta edad. Tomen algo en su mano, ¿sí? Preséntensela. Por ejemplo, puede ser el propio chupón, voy a pensar así, algo que puedan ocultar en su puño. Se la presentan. Luego cierren sus puños, ¿sí? Y crucen sus manos. Ya lo cambiaron de lugar, de la lateralidad. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace la niña, Anita? Dice, ¿ya se desapareció? ¿Cómo? A Fíjate, ver, otra vez. Me perdí. tú tienes el chupón del niño, ¿no? Ajá. Luego se lo muestras en tu mano, en una de tus manos, la derecha, por ejemplo, ya. Luego cierras las dos manos, ¿sí? Y cruzas tus manos para presentárselas enfrente. ¿Qué hace el niño? ¿Qué hace la niña? Pues se puede sorprender o puede, Te sorprende y luego ¿qué hace? pues podría llorar porque le quitaron su chupón o ya no está su chupón o... Y ya es un niño que maneja bien esos traumas. ¿Qué hace? ¿Busca o no busca?
Pues sí, lo busca. Sí lo busca, ¿en dónde? En los bolsos de la mamá o en No, las manos. en las manos. Ya no, o sea, no, ya esa es la permanencia de los objetos. Lo que va a hacer es busca porque sabe que se encuentra en la mano, ¿sí? Tú le cambiaste de dirección, no le encontró en una mano y busca en la otra, ¿sí? Porque sabe que ahí está la permanencia del objeto, no es nada más porque yo no lo vea, ¿sí? Sabe que está ahí en tu mano. Cuando tú le escondes una galleta, ¿a poco dice, ah, ya se desapareció? Busca dónde puede estar la galleta. Sí, Ruth, tú que eres mamá. Ahorita que mencionó el de la galleta, también a veces cuando te comes la galleta y hasta te están abriendo la boca para ver a dónde se fue Sí, o qué pasó con la galleta. ellos no piensan en el proceso digestivo, permanencia de objeto. Ahí tienes la galleta, ¿sí? Bueno, en el estadio preoperacional, que es de 2 a 7 años, el niño muestra, ubican las edades, 2 a 7 años. El niño demuestra una mayor habilidad para emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes, con las cuales representar las cosas reales del entorno. ¿Ok? El pensamiento preoperacional tiene varias limitaciones a pesar de la capacidad de representar con símbolo las cosas y los acontecimientos. Piaget designó este periodo con el nombre de etapa preoperacional porque los preescolares carecen de la capacidad de efectuar algunas de las operaciones lógicas que observó en niños de mayor edad. ¡Ojo! Ya en la actualidad, con técnicas, nuevas técnicas pedagógicas, el niño de preescolar logra hacer cosas maravillosas que Piaget, si viviera en este tiempo, se asombraría. Los niños saben manejar y manipular, fíjate las edades, de 2 a 7 años, manipulan teléfonos, Sí, saben en dónde están los juegos, saben entrar a sus juegos. sí, también manejan las iPads y las computadoras. Ah, entonces, fíjate bien aquí, hay niños que ya le van a ganar a Piaget en relación a sus objetivos que presentan, no alcanzar en esta etapa. Entonces, son capaces de hacer esto. Los niños, entonces, logran desarrollar y emplear símbolos, gestos, palabras, números e imágenes. 2 a 7 años aprenderán a sumar, a restar. Sí, Sí, perfectamente. Entonces son unos capaces. desde preescolar. Por eso Ya es de los 2 a los 7 años. Aprenderán a leer sí, a partir de los 5 años. a partir de que comienzan a hablar, Ruth. Si los Si los educan o los estimulan, motivan, si ajá, los lo hacen. estimulan. Porque lo que están viendo, fíjate bien, ¿qué es la escritura? Símbolos, Símbolos, imágenes, ¿de acuerdo? Cuando ven una Coca-Cola, ¿por qué dicen Coca-Cola? ¿A poco porque leen Coca-Cola? no, porque también hacen relaciones, ¿no? Hacen relaciones, ven la imagen y dicen Sí. Coca-Cola. ¿Ve? Entonces, la escritura son símbolos, son imágenes, y entonces comienzan a relacionar el sonido. Si tú le enseñas que, que yo tengo este método, lo tengo bien desarrollado, el de la lectura. Entonces, los niños tienen la madurez de aprender a leer, porque relacionan estos símbolos y lo que representan lo imitan, lo relacionan. Entonces, si un niño aprende a decir mamá, y luego le escribes en una cartulina mamá, ¿identificará la palabra o no?
¿Cómo dijo, profe? Que si se lo escribe. En una libreta el niño aprende la palabra mamá. Luego tú si lo haces en cartulina, con cómic, con lo que quieras. ¿Dirá mamá a todo esto? Pues Pues sí, aunque no Pues, dijera, ¿no? pues sí, no, sí, sí lo dicen. Sí lo ubican, sí saben qué es lo que representa esa palabra. Luego, el pensamiento representacional, la capacidad de usar una palabra, galleta, leche, por ejemplo, para referirse a un objeto real que no está presente, se denomina funcionamiento semiótico o pensamiento representacional. No te dicen lo que quieren, agua, leche, ¿no? Estoy hablando de estas edades, ¿eh? Te lo dicen, ¿sí? Aunque no están presentes, pero ellos lo tienen ya, ese concepto lo tienen en su cabecita. A menudo se considera que los años preescolares son la edad de oro del juego simbólico. El juego comienza con una consecuencias simples de conductas usando objetos reales, por ejemplo, fingir beber de una copa o comer con un objeto parecido a la cuchara. A los 4 años de edad, el niño puede inventar su propia utilería, crear un guión y representar varios papeles sociales. ¿A qué les gusta jugar? Al papá y a la mamá, a la maestra, al maestro. ¿Eh? Luego inventan escenarios y vas caminando y te dicen, alto, hay una puerta, ábrela, y esa puerta no existe. Fíjate bien, no existe en la realidad, pero existe en el juego simbólico. ¿Eh? Y se convierten y se transforman en personajes, ¿cierto o no? sí. ¿Qué dicen? Soy Sonic, Spider-Man, Batman, ¿no? O sea, hay ese juego. Ubiquen las edades, ¿eh? De 2 a 7 años. Según Piaget, el desarrollo del pensamiento representacional permite al niño pues, adquirir el lenguaje. Deja ver. Ok, entonces según Piaget, el desarrollo del pensamiento representacional permite al niño adquirir el lenguaje. El lenguaje se va haciendo más rico en relación a lo que tú le presentas. Si tú le enseñas el perro, el gato, el tigre, el león, pues su riqueza de lenguaje aumenta. Si nada más fíjate bien, tú lo limitas, ¿eh? Tú lo limitas y le dices, guau, miau, che, pues lo estás constriñendo, le estás hablando nada más monosílabos, pues eso es lo que él se va a tener presente, ¿sí? Eso es lo que va a tener presente y va a repetir y su lenguaje va a ser corto porque no le estás enriqueciendo, no le estás pidiendo más. Entonces hay que hablarle completo, leche, el gato, el perro, el león, el tigre, el caballo, ¿no? Y lo va teniendo presente en ese sentido. Cuando el niño comienza a hablar, utiliza palabras referentes a actividades y a eventos, lo mismo que a sus deseos actuales. Durante el periodo preoperacional empieza a emplearlas en forma verdaderamente representacional. En vez de centrarse exclusivamente en las actividades del momento, en sus deseos inmediatos, comienza a usarlas para representar objetos ausentes y acontecimientos pasados. Ubiquen, de 2 a 7 años va desarrollando todo esto y le preguntan, ¿a dónde fuiste de vacaciones? Y es capaz de relatarte las vacaciones, qué fue lo que hicieron, el festejo de Navidad, lo que le trajeron los reyes, etcétera. Eventos del pasado los puede traer en el presente. Y cuando tú le pides a nivel de pruebas psicométricas, ¿no? Dibuja una familia. Él busca representar en su dibujo a la familia, ¿sí? A la familia, porque tiene el concepto de familia. Durante la etapa preoperacional, el niño comienza a representarse el mundo a través de pinturas e imágenes mentales. En relación a conceptos numéricos,
junto con la mayor habilidad de usar como símbolo las palabras e imágenes, los niños empiezan a utilizar los números como herramienta del pensamiento durante los años preescolares. Adquieren los siguientes principios básicos del conteo. 1. Puede contarse cualquier arreglo de elementos. Cada elemento deberá contarse una sola vez. Los números, ahorita voy a explicarlo, puede contar cualquier arreglo de elementos. Le pones la imagen a un niño chiquito, 3 manzanas y vas contando 1, 2, 3. ¿Es capaz de repetirlo? Y siguen patrones también. ¿Y qué concepto es lo que está adquiriendo? El concepto numérico, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Estamos hablando que comienza a introducir ese concepto. Cada elemento deberá contarse una sola vez. Aquí le vamos dando el valor, ¿no? El valor. Tenemos una manzana y no contamos a la misma manzana 1, 2, 3. ¿Estamos? Lo confundiríamos. ¿Sí? Eso es un principio básico del conteo. No podemos enumerar 2 veces a un mismo elemento. Si tienes 3 manzanas, es 1, 2, 3. No puedes decir a la misma manzana 1, 2, 3 y pasar a la siguiente 4, 5, 6, 7, 8, 9. No se puede. Cada elemento deberá contarse una sola vez. Luego, los números se asignan en el mismo orden. Volvemos a las manzanas, ¿sale? Las tienes así frente al niño. No cuentas la primera, luego la tercera y luego la segunda. Sigue un orden. 1, 2, 3. ¿Voy bien hasta ahorita? ¿Sí me van comprendiendo? Sí, profesor. Ok. Luego, cuando ya dominan esto, ojo, cuando ya dominaron esto, las manzanas se las puedes poner en forma de un triángulo, ¿no? Ponerla una en la parte superior y 2 en la parte inferior, formando un triángulo. Y los niños son capaces de contarlas. ¿Ok? Ya es irrelevante el orden en que se cuenten. Ya, ¿ok? Tú les pones un círculo de manzanas y pues te las va a contar de una manera u otra. Va desarrollando más estrategias. Luego, el último número pronunciado es el de los elementos que contiene el conjunto. Después, ¿qué le pides? Ya dominó esto, pero luego le pides, ¿cuántas manzanas son? Y se quedan con el concepto del conjunto. Te dicen 3, te dicen 5. ¿Sí está claro esto? ¿O lo explico? Lo explico más. Ana, es el proceso que adquieren los niños en relación al conteo. Quiero que me digan, Osvaldo, ¿está claro? Sí. Ok. Bueno, paso. Teorías intuitivas. Piaget descubrió que sus conceptos del mundo se caracterizan por el animismo. Es decir, de pronto no distinguen estos niños entre seres animados vivos y objetos inanimados mecánicos. Atribuyen estados intencionales y rasgos humanos a los objetos inanimados. Es muy claro esto. El animismo es ver en objetos inanimados que ellos tienen, estos objetos inanimados que tienen un estado similar al animado. Entonces, toman un muñeco guiñol, el oso, juegan con el oso, juegan con la muñeca, juegan con... ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Sí, lo hacen, ¿no? Entonces, le dan vida a esos objetos. Toman el avión, aunque sea chiquito el avión, y lo comienzan a volar, ¿no? Y dicen, y vuela, padrísimo, Entonces, esto es importante. Luego, niños pequeñitos
se ponen a correr así como el Sonic, ¿no? Y con el muñequito, y para ellos van velocísimos, ¿no? Y tú ves que van ahí caminando casi, ¿no? Pero ellos adquieren esta cualidad y la depositan en el objeto inanimado. Eso se llama animismo. El egocentrismo es la tendencia a percibir, entender e interpretar el mundo a partir del yo mismo, ¿no? Los niños de 3 años parecen realizar los llamados monólogos colectivos, en los cuales los comentarios de los interlocutores no guardan relación alguna entre sí. Los ves jugar a los de 3 juntos, pero cada quien en su rollo. ¿Cierto o falso? ¿A los de qué edad? Fíjate bien, a los niños hasta de 3 años. Pues sí. Y aquí van algunos niños otra vez a superar a Piaget, porque un niño de 3 años del preescolar aprende rápidamente, ¿sí? A trabajar en una mesa acompañado de otros compañeritos, ¿sí? A compartirse el resistol, a compartirse X. Están llevando a cabo ya inicialmente un trabajo de equipo, pero en general los niños son egoístas en ese sentido y quieren todo para sí, ¿no? Entonces, cada uno está en su rollo. El estadio de las operaciones concretas de 7 a 11 años. Durante los años de primaria, el niño empieza a utilizar las operaciones mentales y la lógica aquí para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su ambiente. Por ejemplo, si le pedimos ordenar 5 palos por su tamaño, los comparará mentalmente y luego extraerá conclusiones lógicas sobre el orden correcto. Tú le pones palillos, ¿no? Cortados de diferentes tamaños y les dices que los ordenen. Los niños comienzan a reflexionar sobre ello, comienzan a establecer conceptos mentales y lógicos y entonces comienzan a desarrollar el orden de menor a mayor o de mayor a menor, pero ya utilizan su pensamiento para construir ese orden. Su pensamiento muestra menos rigidez y mayor flexibilidad. El niño entiende que las operaciones pueden invertirse. Por ejemplo, aquí, el ciclo del agua. Los niños ya lo comprenden muy bien. Comprenden muy bien ya qué es el ciclo del agua. Fíjate, esto se llama la inversión. En el ciclo del agua, ¿cómo comienzan? Nosotros explicarlo. Están en estado líquido, ¿verdad? Por acción del sol, del calor, pasa el agua a estado de vapor. Se forman las nubes, llega el viento frío y entonces pasa del vapor a la condensación, ¿no? Y comprenden el ciclo del agua. Y si dicen, y si hace más frío, ¿no? Va a caer en forma de granizo. Y si hace mucho más frío, va a caer en forma de nieve. Esto es un fenómeno de la inversión, ¿ok? Los 3 tipos de operaciones mentales o esquemas con que el niño organiza e interpreta el mundo durante esta etapa son seriación, clasificación y conservación. ¿Qué prueba? No, todavía no ven psicometría, ¿verdad? No. No, todavía no ven. Pero bueno, hay unas pruebas que se llama de inteligencia Wechsler y entonces tiene una prueba de psicométrica donde a los niños, les voy a poner un ejemplo de seriación, se les dan unas tarjetitas. Cada tarjetita tiene una imagen. Por ejemplo, tiene una tarjetita donde está un nido, ¿no? Hecho. Luego está una tarjetita donde tiene a los pajaritos con las ramitas apenas en su pico. Luego tiene otra tarjetita donde en el nido aparecen los huevitos y luego tiene otra tarjetita donde están ya los pajaritos, ¿no? Ya nacieron. Y se les presenta de manera revuelta.
se le pide al niño que las ordene, ¿eh? Que las ordene. Y entonces las ordena y cuenta la historia, ¿no? Ay, pues que los pajaritos se conocieron, construyeron su nido, y depositaron sus huevitos y nacieron sus hijitos. Esto se llama seriación. Pues cuando nosotros vemos que tienen problemas de seriación, entonces vemos dificultades en la estructura del pensamiento del niño. Y estas pruebas también se hacen a nivel de adulto. Hay pruebas también de la misma escala Wechsler, que son ejercicios que se aplican también para el adulto, ¿no? En la clasificación, ustedes pueden presentarle al niño, por ejemplo, animales de granja y animales del bosque, de la selva. Y entonces los niños son capaces de clasificar cuáles son de esas imágenes que se les presentan, esas tarjetitas, y las clasifican, cuáles le pertenecen a un grupo, cuáles pertenecen a otro, ¿sí? Y la conservación, adelante la explico más, ¿no? Pero ustedes tienen un vaso y lo tienen lleno, ese vaso, es un vaso pequeño. Luego tienen un vaso más grande y esa agua la vierten sobre el vaso más grande. Luego tienen una jarra y ese vaso, esa agua la pasan a la jarra. El niño tiene la capacidad de deducir que es la misma cantidad de agua en el vaso pequeño, en el vaso más grande y en la jarra de agua. Es la conservación. No dice, ya es menos agua, sino ya tiene la capacidad de estructurar en su mente que es la misma cantidad de agua. ¿Está claro el ejemplo? Sí. Okay. Sí, pero sí hay algunos niños, ¿no? Que llegan a decir que es poca. Sí, pero es lo que te digo, es cuando entonces no se está teniendo el desarrollo, ¿no? El desarrollo que debería de adquirir. La seriación, ya se los dije, ¿no? La clasificación también y la conservación también. Vamos al siguiente estadio. Nos quedan 2 minutos. El estadio de las operaciones formales son de los 11 a los 12 años en adelante. Los adolescentes de mayor edad pueden discutir complejos problemas sociopolíticos que incluyen ideas abstractas como derechos humanos, igualdad y justicia, ¿no? También pueden razonar sobre las relaciones y analogías proporcionales, resolver las ecuaciones algebraicas, realizar pruebas geométricas y analizar la validez intrínseca de un argumento. Ya estamos hablando de la adolescencia, ¿no? Vamos allá. Entonces, pueden utilizar ya su sistema de pensamiento de capacidades superiores para entrar en un diálogo donde se manejen ideas más abstractas. La capacidad de pensar en forma abstracta y reflexiva se logra durante la etapa de las operaciones formales, la cual tiene 4 características fundamentales de pensamiento. 1, lógica proposicional, razonamiento científico, razonamiento combinatorio y razonamiento sobre probabilidades y proporciones. Les pongo adelante, ya tenemos 1 minuto para que se termine, les tengo adelante la presentación, pero lo vamos a retomar en la siguiente clase, ¿eh? Porque sí tenemos que agotar esto. La lógica proposicional es la capacidad de extraer una inferencia lógica a partir de la relación entre 2 afirmaciones o premisas. Ejemplo 1, premisa 1, los seres humanos son inteligentes. Segunda premisa, Pedro es un ser humano. La inferencia lógica es Pedro es inteligente. Esto está muy claro. Y en el razonamiento científico, formula hipótesis, determina cómo compararla con los hechos y excluye las que resulten falsas. Piaget dio el nombre de